Hola de nuevo, comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Pues buenas. Muy bien, muy buenas, Daniel. Muy contento de estar nuevamente con vosotros aquí hoy. Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a entrevistar a una mujer muy brillante y una auténtica samurái mediterránea. Se trata de Natalia Mazarredo, que trabaja en la sección de Cultura del Consulado General del Japón en Barcelona desde hace 12 años. Muy interesante, Marcelo. Una gran experta en cultura y proyectos culturales. Sí, Marcelo, háblanos de Natalia Mazarredo. Pues como os decía, Natalia es en primer lugar una mujer brillante con una excelente formación académica, ya que cursó la carrera de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego realizó estudios sobre Asia Oriental en la misma universidad mientras trabajaba en la prestigiosa Casa Asia, hasta que en el año 2008 entró a trabajar en la sección de Cultura del Consulado. Así que periodista y experta en Asia Oriental y por tanto Japón. Pues me gusta. Pues sí, aquí hay un buen currículum, ¿eh? Sí. Y además de 12 años, trabajando 12 años en la sección de Cultura del Consulado General de Japón en Barcelona, supongo que organiza o colabora muchos actos y eventos culturales relevantes o algo relacionado con Japón, ¿no? Efectivamente, Daniel, porque Natalia, por ejemplo, participa regularmente en Manga Barcelona y otras ferias como la Feria Hikari de Reus. También da conferencias sobre festividades y tradiciones japonesas sobre el protocolo en la mesa en Japón, o colabora en charlas de orientación sobre estudiar en Japón y las becas que ofrece el gobierno japonés en diferentes entidades privadas y universidades de Barcelona, Girona, las Islas Baleares o Valencia, y otras muchas más actividades que ella ahora nos explicará, ¿eh? Ay, perfecto. Qué cantidad de actividades interesantes, ¿eh? Tengo ganas de conocerla. No ve, yo también, Marcelo, ¿Sí? Así que, no sé, cuando quieras comenzamos la entrevista. Venga. Pues muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ponernos en ello. ¿Qué tal, Natalia? Buenas. Natalia. Hola, bienvenida Hola, a Japón. ¿Qué tal? Gracias. Hola, Marcelo. Hola, Eri. Y hola, Daniel. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Natalia, vamos a empezar con la entrevista, ¿de acuerdo? Nos gustaría saber cómo y cuándo nació tu interés o pasión por la cultura japonesa. Bueno, supongo que como a mucha gente, mi primera conexión con Japón fue a través de la televisión, a través de la animación, el manga y esas cosas, ¿no? La verdad es que lo veía allí, me interesó, veía esos kimonos tan bonitos, veía también que había como una cultura detrás y quería conocer un poquito el país de donde salían todas historias tan divertidas e interesantes, ¿no? Todo eso me llevó pues a interesarme en la cultura y primero en la lengua y luego empecé los estudios de Asia Oriental, como comentabas antes, pues para entender mejor pues esa cultura y esa sociedad. Y bueno, a partir de ahí ya empecé en el consulado y hasta ahora. Muy bien, muy bueno. Señor. Muy interesante, ¿eh? Es curioso el inicio, como muchos de nosotros, ¿no? Que con la televisión te impacta y te enamora, ¿eh? Perfecto, Natalia. Como asesora cultural del Consulado General de Japón en Barcelona, ¿cuáles son tus funciones y qué tipo de actividades y eventos desarrollas? Cuéntanos algunos ejemplos. Pues desde la sección de cultura del consulado, el objetivo principal es difundir la cultura japonesa aquí, bueno, concretamente en la jurisdicción del consulado, que es Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Entonces, particularmente en mi caso, lo que doy es una visión más local para intentar ayudar en este sentido siempre. Por ejemplo, esto puede ir desde intentar coordinar actividades y eventos nuestros, digamos, nuestras ideas, buscar a personas de aquí, entidades de aquí que puedan ayudar en ello, que nos puedan ayudar a nosotros a poder difundir la cultura japonesa aquí, que eso es muy importante, tener entidades locales que nos puedan ayudar, o también en caso de entidades sin ánimo de lucro que tengan algunas ideas para difundir la cultura japonesa, pues también en la medida de nuestras posibilidades por intentar ayudarles también, tanto en actividades como difundiendo la actividad que hagan o incluso también cediendo o prestando material cultural que tenemos en el consulado.
Para nosotros también es muy importante la comunicación, entonces pues intentamos difundir todas estas actividades nuestras en la página web, en las redes sociales, en el boletín electrónico que tenemos de actividades, y también intentamos difundirlo a la prensa, ¿no? Para que se sepa que hay estas actividades. Y por otro lado también nos encargamos, atendemos al público en la oficina, las consultas para la sección cultural que haya, o si también a veces hay consultas de tipo más turístico o consultas sobre becas, como comentabas antes, que la Embajada del Japón en España cada año convoca una serie de becas del Gobierno de Japón para los estudiantes internacionales. Entonces hay gente que quiere saber sobre cómo estudiar en Japón, y ahí pues intentamos ayudarles también. También, por ejemplo, en el consulado tenemos una muy pequeñita biblioteca, y bueno, también hay gente que viene a verla. Ahora mismo no se puede por razones evidentes. Lamentablemente. Pero en general sí que está abierta y intentamos ayudar en ese sentido. Y personalmente, pues como comentabas antes, también apoyo en las charlas sobre el tema de estudiar en Japón, sobre también temas como las festividades o las tradiciones de Japón. Eso es un tema que a mí me gusta mucho personalmente. O también sobre el protocolo en la mesa es algo que también me llama mucho la atención. En general, pues ahí también se crean unos diálogos bastante interesantes cuando hacemos una charla de este tipo. Qué bien. Y a veces también, bueno, con mis compañeras también vamos a escuelas para explicar un poco Japón a los niños, niñas o a los jóvenes. Y por ejemplo, hablamos sobre la escritura japonesa o sobre la forma de vestir, como son los yukatas, los hapis y este tipo de cosas. Muy bien, pues qué amplia cobertura, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué sinfín de actividades, ¿eh? Sí. Bueno, y Natalia, aquí tienes este pequeño trozo de Japofan que también para ayudarte a difundir cultura. A difundir, claro que sí. También. Sí, vosotros hacéis mucha difusión también desde aquí. Perfecto. Natalia, otra pregunta. ¿Crees que existe una conexión especial entre los japoneses y nosotros, ¿no? Especialmente en la cultura, y que por eso en Japón gusta mucho Gaudí el flamenco y en España nos encanta la gastronomía o la literatura japonesa? Sí, hay una conexión de muchos años, creo yo. Bueno, desde las primeras conexiones que hubieron, que vosotros conocéis también, sí. Desde la embajada Keicho, digamos, sí. Pero después también, no sé, toda la época del japonismo que hubo, por ejemplo, en el siglo XIX, tanto interés desde los artistas de aquí por el arte de Japón, por ejemplo, pero hasta hoy en día también. Aquí hay, como comentábamos antes, mucha gente interesada en el manga, en el anime, sí. Pero también en muchos otros aspectos, desde las artes marciales hasta la literatura japonesa, el cine, en los bonsáis también hay varios grupos de interesados por los bonsáis o el origami y las manualidades así. Y los japoneses cuando vienen aquí también se interesan mucho por muchos aspectos de aquí, como comentabas, el flamenco en Japón tiene muchísimo éxito, o cuando vienen aquí les encanta la arquitectura de Gaudí, pero la arquitectura en general que hay aquí también es muy interesante, o los grandes pintores que tenemos como Dalí, como Picasso, como Miró. Incluso también la literatura, ¿no? Don Quijote, allí lo conocen ampliamente y de hecho incluso hicieron una versión en kabuki de Don Quijote que viene en récord de... Sí, es muy interesante, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, eso... hay una conexión muy interesante y en el tema gastronómico, como comentabas también, es fantástico, ¿no? Hay interés mutuo y, por ejemplo, el arroz es tan importante en la cultura gastronómica japonesa, es clave, ¿no? Sí. Y nosotros también tenemos como la paella, por ejemplo, en el que sin arroz, hay más conexiones, paella, ¿no? hay. Ahí también hay conexión. Y a nosotros nos encanta comer sushi y a muchos japoneses les encanta la paella también. Entonces también es una manera de conquistarnos los unos a los otros a través del estómago, ¿no? Y todo esto pues crea como unos lazos que están muy bien y que se pueden mantener muy bien. Muy bien, pues muy bien explicado además, ¿eh? Nos ha quedado muy claro que hay una fuerte conexión entre ambas culturas. De acuerdo, Natalia.
Vamos a seguir. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura japonesa y qué crees que deberíamos aprender de esa cultura los españoles? Pues personalmente a mí lo que más me gusta es la parte más tradicional, digamos, la parte más moderna, más de Cool Japan, me parece muy interesante también y de hecho hace poco, por ejemplo, tuvimos aquí una danza así muy tecnológica, muy chula. Pero a mí me encanta toda la parte tradicional y desde el consulado la verdad es que he tenido la oportunidad de ver muchas de estas actividades que organizamos y poder entrar en contacto con muchos aspectos muy interesantes, como desde los pasteles wagashi, por ejemplo, que son tan monos y tan buenos, hasta el mundo del kimono, o lo que es el teatro no, el teatro Takarazuka, que es un poquito más moderno, o también la literatura japonesa, que creo que hay muchísimo por descubrir en ese sentido. Y respecto a qué aprender de los japoneses, yo creo que siempre hay cosas que aprender los unos de los otros. Claro. Y entonces, quizá personalmente, la primera vez que fui a Japón, lo que más me llamó la atención fue cómo miraban por los demás en el sentido de intentar que sus acciones no afectaran negativamente a los demás, no solo como una idea vaga, sino en el día a día, como por Son ejemplo, solidarios, ¿no? Que dijéramos. Bueno, el respeto, Sí. ¿no? Más que Sí. ¿no? El gran respeto, ¿no? Sí. La idea de mantener la armonía, ¿no? El wa este tan típico japonés, que cuando estás en el tren mismo, pues no te pones a chillar para no molestar a la otra gente, o cómo es la atención al cliente allí. Me parece que eso es muy interesante. Ajá, muy bien. Ahora, esto está bien, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Además es como básico, ¿no? En los pilares del Bushido, ¿no? Parece ser, ¿no? Uno de los pilares básicos. Perfecto. Natalia, y así como última pregunta. Hace pocas décadas se descubrió la historia de la embajada Keicho, que antes has nombrado tú misma, ¿no? De los samuráis aquellos que nos visitaron hace 4 siglos y que algunos de ellos se quedaron a vivir aquí y dando origen al apellido Japón. ¿Cuándo conociste esta historia y qué piensas de ella? Pues la primera vez que oí sobre esta historia fue en una charla que hizo el doctor Ángel Ferrer, catedrático emérito de la Universidad de Kioto, que hizo aquí en Barcelona, Sí. que fue muy interesante. Y luego también pudimos ver en la Universidad de Barcelona, hay un libro que es la crónica de todo este viaje que se hizo en el siglo XVII, Sí. entero, y es muy interesante, es un libro muy antiguo, eso del siglo XVII, que lo narra todo y está muy bien. Pero claro, cuando más entré en contacto con la historia fue con el año dual que se celebró en 2013-2014, que hacia la conmemoración del 400 aniversario del envío de la embajada Keicho a Europa. Y la verdad es que me parece una historia muy interesante, ¿no? Cómo estos japoneses vinieron hace 4 siglos aquí, pasaron por Corea del Río, se quedaron allí y hoy en día sus descendientes siguen aquí, ¿no? Es como una conexión, pero no solo eso, conexión con personal directamente, pero también puedes ver un poco por dónde pasaron estos japoneses hace 400 años. Pasaron por Barcelona, pasaron por Montserrat, pasaron por Lleida, creo también. Sí. Bueno, y por otros puntos, claro, pero Fraga, quizá los ¿no? más cercanos aquí son estos. Por... Y es como una conexión muy directa en los sitios en los que yo estoy ahora o por los que yo he pasado, pues ellos también pasaron, ¿no? Es una conexión muy interesante. Perfecto, bueno, pues habrá que seguir investigando porque de Sevilla y de Madrid se sabe bastante, pero de aquí de Barcelona y demás sí que has nombrado antes lo del libro del siglo XVII, que yo casualmente tengo una copia de este libro también, ¿no? Que la pude conseguir en Sendai y hay mucho que desgranar, ¿eh? Así que me parece muy interesante. Y ya conoces a Marcelo, descendiente de los samuráis, que esto claro, también sí. está bien. Pues muy bien, Natalia, seguiríamos muchísimo más tiempo hablando contigo, pero se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Ha sido un honor tenerte con nosotros hoy aquí y esperamos poder contar contigo en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Igualmente. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias.
Y bueno, Marcelo, solo me queda despedirme de ti hasta la semana que viene, entonces, ¿no? Pues sí, pues hasta la semana que viene y un saludo samurái para todos. Ese es. Para Saludos, todos, ¿eh? samurái.